tardes, muy buenas noches o muy buenos días si estás viendo esto en diferido. Bueno, hoy vamos a continuar con la conversación, pero vamos a darle un giro muy especial. Y para hacer honor a todos estos temas de marzo, que tienen mucho que ver con la presencia femenina en nuestra realidad, con las energías femeninas y por supuesto con todo lo que tiene que ver con la salud femenina, pues hemos unido frentes con una mujer maravillosa, una compañera de escuela de medicina con quien tuve el gusto de compartir tantos laboratorios y tantas clases en la facultad y con quien nos encontramos en ese placer y en ese gusto de estudiar todas estas medicinas holísticas, medicinas que quieren entender ese dúo fabuloso entre el cuerpo y la mente. Estoy hablando de la doctora Diana Jiménez, quien hoy me va a acompañar para que hablemos de muchos aspectos que tienen en común estas tres disciplinas que entre ella y yo compartimos. Una de ellas es la homeopatía, la acupuntura y la última será la osteopatía. Entonces vamos a hacer un compartir muy enriquecedor para todas, para que ustedes conozcan cómo estas disciplinas médicas pueden acompañarlas a ustedes en un proceso mucho más holístico, mucho más integrador de todas sus áreas de vida, de su mente, de su cuerpo, de sus emociones, de su energía, del proceso de la edad que ustedes están teniendo en este momento y de todos los procesos asociados a ella. Entonces, así como les prometí en el video promocional para esta charla, vamos a hablar del útero y no solamente cómo la acupuntura, la homeopatía y la osteopatía nos van a ayudar muchísimo a regular todos estos problemas pélvicos y reproductivos, sino cómo el útero es como el centro de toda la estructura de la mujer. Así que si el útero no se encuentra en balance, no se encuentra, digamos, en una posición apropiada, no tiene los aportes adecuados para que se encuentre sano, pues toda la estructura de la mujer muy seguramente está por fuera de alineación. Hola Dianita, qué gusto verte, ¿cómo estás? Bien, súper bien, Lili. Súper, bueno, muy bien, súper emocionada, Dianita. Bienvenida, qué rico, este es el primer live, esperemos que no sea el último tampoco, que me parece que tenemos tantas cosas que pues compartir. Hace muchísimos años pues compartimos clase, compartimos hace un montón de tiempo, pues estábamos como las dos en el mismo proceso de vida, ¿no? Entrando a descubrir todo el tema de la medicina y mira hoy dónde estamos, ¿no? O sea, estamos en un escenario completamente diferente. ¿Qué nos quieres compartir, Dianita, para las personas que te conocen hasta ahora? Bueno, primero pues que estoy emocionada porque realmente, Liliana, eres un referente para mí de todo este camino en la medicina integrativa. Les cuento a todas las personas que nos están acompañando que Lili y yo entramos a la misma entrevista cuando nos presentamos a medicina, o sea que el camino que llevamos de acompañamiento es bastante largo y bueno, el universo siempre se encarga de unirnos y aquí estamos. Entonces, pues nada, yo llevo un camino en la medicina integrativa ya de varios años. Uno se gradúa un poquito como cuadriculado y como pensando que la medicina tradicional es y de ahí no hay nada más, pero la vida me fue mostrando que había algo más y yo siempre sentía como en mi interior esa inquietud. Y bueno, aquí estoy practicando la medicina integrativa a través de la acupuntura y la homeopatía. Súper feliz. Qué maravilla. Yo de verdad que sí admiro a todas las personas, todos los colegas que de alguna manera pues salen de la caja y se animan a explorar este tipo de abordajes porque yo creo que, bueno, las dos tuvimos temas muy similares en la facultad. Yo me la pasaba pensando todo el tiempo, estando todavía en la facultad de estudiante, yo decía, no puede ser que esto sea todo lo que hay. No puede ser, no puede ser. Y bueno, la vida nos llevó por caminos, cada una pues por su camino, pero mira dónde se encontraron los caminos de nuevo y qué rico pues compartir hoy para todas nuestras amigas y seguidoras y bueno, hombres también que también tienen sus hermanas, sus mamás, sus hijas, para que puedan entender un poquito más de todo lo que estas tres modalidades tienen que ofrecer para la salud femenina. Entonces, ¿qué te parece si empecemos a hablar una pequeña definición de qué sería la homeopatía, la acupuntura y después yo te acompaño con una pequeña definición de la osteopatía? Empieza tú. Bueno, muy bien. Bueno, pues les cuento que la homeopatía es un sistema médico en el cual
nosotros manejamos la integralidad del paciente, no solamente desde el punto de vista físico, sino también emocional, y también tenemos en cuenta todo su sistema mental, ¿sí? En estos sistemas de medicina integrativa, nosotros no los separamos como en la medicina tradicional, que por un lado gastro, por otro lado gineco, no. Acá somos una integralidad. En la homeopatía utilizamos sustancias provenientes de la naturaleza, animales, vegetales, y los laboratorios las procesan y las ultradiluyen. Y en esas pequeñas diluciones está el efecto para que el paciente se sienta mejor. Entonces, a pesar de que la homeopatía pues no es inocua porque tiene que ser formulada por expertos, es no tóxica, realmente el costo-beneficio es bastante bueno, y lo más hermoso de todo es que es individualizado, maneja unos principios de individualización para el manejo del paciente. Eso como a grandes rasgos de la homeopatía. Y de la acupuntura, pues la acupuntura es solo una partecita chiquita de la medicina tradicional china. Es una técnica. Y la medicina tradicional china, pues es una concepción hermosa del universo, del entorno y del ser humano, en la que todos estamos unidos, interconectados, y todo lo que pasa contigo pasa con el de al lado, pero pasa con el que está también en el universo. Entonces es algo muy hermoso porque maneja analogías con el medio ambiente. Entonces tenemos, así como en el medio ambiente está el reino agua, el reino madera, el reino tierra, el reino metal, el reino fuego, en nuestro cuerpo también tenemos estos reinos y deben funcionar bajo unas leyes, la ley del yin, la ley del yin y yang, bueno, una serie que se resumen en algo, y es vivir en armonía. Entonces, en la medicina tradicional china, nosotros tenemos unas herramientas como son la acupuntura, la moxibustión, que es poner calor en los cuencos, que comúnmente se le llama puntos de acupuntura, y tratamos así a nuestros pacientes. ¿Qué me encanta de esto? Que es individual. Como decía Lili hace un rato, yo me negaba en la universidad a pensar que todo puede hacer protocolos, y yo decía, ¿cómo pueden 100 personas ser manejadas de la misma manera? Me niego a creerlo. Entonces, esta medicina me permite individualizar al paciente, me permite acercarme, conocerlo de verdad de manera integral y poder ver su mejoría a través del proceso de tratamiento. Entonces, pues espero que se animen mucho. Y bueno, Lili les va a hablar de la osteopatía. Bueno, sí, la osteopatía, imagínate que cuando uno mira por internet osteopatía, en Europa y en Australia es inmenso el cuerpo que agremia a los osteópatas, imagínate, pero tiene su origen en Estados Unidos al finales de los años 1700. Imagínate que había un médico, que era un médico también militar de una zona que hoy día es Missouri, y ese pobre hombre pues no sabía cómo tratar a su propia familia de enfermedades que para la medicina del momento pues eran tratables, como infecciones y demás. Se le murió la primera esposa, se le murieron los hijos que tuvo con esa esposa, se volvió a casar, tuvo sus hijos y se le volvieron a morir, y después se le murió la esposa. Bueno, mejor dicho, pasó por una situación de vida muy compleja, y él con su profesión de médico no supo cómo salvarlos. Obviamente también había muchas guerras y muchos combates por ese tiempo en Estados Unidos. Yo creo que habían muchos movimientos, eh, bueno, revolucionarios por el momento, y pues obviamente él también estuvo expuesto a todo el trauma de la guerra y todo esto. Pero a raíz de que su familia se le murió y su hermano quedó adicto al opio, él, muy cercano al sitio donde él vivía, había un asentamiento indígena, y él muchas veces iba a consultar al chamán de esta comunidad indígena. Y pues obviamente yo creo que vieron en él tanto dolor de su ser, de que no sabía cómo curar a los suyos, que decidieron entrenarlo, o bueno, compartir con él lo que ellos sabían o cómo ellos curaban el cuerpo de su gente. Y él empezó a traducir todo ese conocimiento a la medicina, ¿no? Entonces empezó a darse cuenta, como tú nos decías, todas estas tradiciones, por ejemplo, la medicina tradicional china,
pues digamos que llegó a China en ese momento, porque seguramente China era el centro del universo en ese momento, o sea, era el centro comercial de agremio de todas las culturas y era como la gran civilización, mejor dicho, era como decir un New York de ese momento, donde había de todo pasando. Y obviamente el conocimiento se asentó en China. Pero cuando tú te das cuenta y estudias otras disciplinas, te das cuenta de que muchas culturas manejan el sistema de meridianos y muchas culturas manejan esa interrelación que tú nos decías entre el medio ambiente y el medio digámoslo así, el cuerpo de uno. Entonces, este doctor, el doctor Andrew Steele, Taylor Steele, él empezó a darse cuenta de que los indígenas sabían que habían ríos de energía que corrían por el cuerpo y ríos de fluidos, ¿no? O sea, digamos que la circulación, la linfa, todo eso, a los ojos de él, a los ojos del médico, él decía, bueno, ¿cuáles son estos ríos que fluyen por el cuerpo? Y empezó a darse cuenta de que este sistema de medicina muy indígena, digámoslo así, se encargaba de quitarle los obstáculos al flujo de energía que pasaba por el cuerpo. Los obstáculos eran una articulación que no está bien alineada, un órgano que no se mueve apropiadamente, un músculo que lleva mucho tiempo en tensión, por ejemplo. Entonces, él empezó a traducir todo esto a su lenguaje médico y es así como crea la osteopatía, que fíjate que muchos pacientes llegan y dicen, ay, osteo, ¿qué? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa esto, no? Sobre todo aquí donde yo vivo, que la gente es, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué significa esto? Osteo, la palabra osteo, yo creo que a todos nos significa algo de huesos, ¿no? Entonces, de entrada la quiropráctica es una hijita de la osteopatía, porque los mismos indígenas le enseñaron al doctor Andrew Steele a reacomodar las articulaciones y también a reacomodar los órganos y demás. Entonces, la palabra osteo, yo creo que el doctor Steele quería básicamente con esa palabra quería explicar de que la estructura es muy importante para la función del cuerpo y que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo siempre y cuando haya un flujo constante de los, digámoslo así, como de los 5 fluidos básicos del cuerpo, uno de ellos la sangre, el otro la linfa, el fluido del líquido cefalorraquídeo, el fluido energético y obviamente el fluido del aparato digestivo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese abordaje, por ejemplo, con respecto a la osteopatía, siempre vamos a mirar el cuerpo como un todo. Si la persona viene con una motivo de consulta de tengo un dolor pélvico, yo no me voy a ir a perseguir el dolor, yo necesito entender cómo todo el cuerpo está sintiendo esto, que la persona me lo manifiesta como un dolor pélvico. Entonces, y lo que tú dices también es súper lindo, nosotros trabajamos con lo que la persona está pasando como temas de vida a lo largo de su experiencia también con el cuerpo, ¿no? Si el cuerpo está en dolor, bueno, ¿qué está pasando en su sistema familiar, en su sistema de su trabajo? ¿De dónde viene la persona y para dónde va? Y cómo el dolor también es una parte, una expresión, digámosle así, de toda esta situación de vida que la persona está teniendo. Entonces, creo que las tres cosas tienen como ¿no? Son capitas que se entrelazan divinamente. Nosotros no utilizamos agujitas, nosotros en osteopatía no utilizamos digamos que solamente trabajamos con las manos, así que la palpación es súper importante. Sabemos que el cuerpo se manifiesta, tiene su propio lenguaje, es como si el cuerpo fuera un teclado con muchos botoncitos y sabemos dónde colocar la presión, de qué manera, cómo este botoncito me estimula un órgano internamente, y etcétera. Pues más o menos eso es como en general cómo funciona la osteopatía. Pero bueno, súper feliz de practicarla. Creo que cuando yo entré al mundo de la osteopatía, yo imagino que a ti te pasó lo mismo, Dianita, es como que encontramos nuestro hogar, como que uno dice, de aquí soy. O sea, hay tanta creatividad, tanta intuición y sobre todo ese abordaje mente-cuerpo que es, desafortunadamente nos hace mucha falta en nuestra medicina alopática, que es maravillosa también para muchas cosas, pero a veces para los temas crónicos uno como médico practicante, uno se siente que se quedó cortico, ¿no? Si solamente nos vamos como a los protocolos establecidos en la medicina alopática. Entonces, ahí yo, mejor dicho, estamos en la misma página. Yo sé que sí. Sí, mira que la medicina alopática, pues realmente hay momentos en los que definitivamente corresponde emplearla. Pero a mí me gustaría que así como los integrativos amamos a la alopática y funcionamos en sinergia,
que la medicina alopática también quisiera usar la medicina integrativa, porque es que fíjate que la medicina integrativa le ayuda al ser humano en su proceso de trascendencia, ¿ves? No es solamente un paliativo, démosle medicamentos y, o en este caso que vamos a hablar de la energía femenina y del útero, pues no solamente dar hormonas, sino ven, preguntémonos qué pasa con este ser humano que está viviendo esta situación a nivel físico. Sí, qué bonito. Y fíjate que tanto la acupuntura, la misma homeopatía, por ejemplo, cuando tú tienes una primera consulta de homeopatía, son por lo menos 2 horas tratando de entender el universo de esta persona y por qué todo ese universo confluye en un órgano de esa manera y con esos síntomas. Entonces, me parece que son abordajes que se comunican más como con la experiencia humana, más allá de solamente ir a perseguir el dolor, digámoslo así. ¿Sí? Lo que tú dices, son más evolutivos, y no son para todo el mundo, diría yo, porque hay muchas personas que, no sé si te ha pasado en consulta, me han pasado que me llegan pacientes que quieren hacer todo holístico, pero entran en pelea con lo alopático. No, no, Ujú. doctor, que yo estoy haciendo acupuntura, no puedo contarle a mi doctor que estoy haciendo, ¿no? Entonces uno dice, no entres en conflicto, no estamos en una era en donde o haces esto o haces lo otro, que también ese sistema separativo lo vemos pues en la medicina alopática, que es muy de Newton, ¿no? Newton separaba las partes y él decía, las partes hacen el todo y en este tipo de medicinas, homeopatía, acupuntura y osteopatía, no hay división, todo tiene que ver con todo y asimismo, como tú vas a ir a tu médico normal, digamos, de la clínica, del hospital, puedes ir a ver un acupunturista, puedes ir a ver un homeópata. O sea, no estamos en el hago esto o hago esto, sino que haces esto y haces esto, ¿no? Para que entiendas toda la integralidad del ser humano. Bueno, déjame ver si aquí hay mensajitos. Bueno, saluditos a todos. Tenemos Y varios en el chat, me encanta. bueno, muy bien, pues bueno, yo creo que todos los hombres tienen por ahí una mujer en sus vidas, por supuesto. Quieren conocer más esta naturaleza femenina. Felicitas. Bueno, entonces, oficialmente abrimos el chat para preguntas, temas de salud femenina. Yo quiero pronto proponer que empecemos hablando un poco cómo, desde la medicina tradicional china, cómo tú, obviamente, describirías esta entraña que llamamos el útero. ¿Cómo se ve desde los ojitos de la medicina tradicional china el útero? Desde la medicina tradicional china es un órgano que es denominado maravilloso. Es el órgano yang maravilloso porque tiene la función de ayudar en la concepción, en el embarazo y en todos los temas de fertilidad y regular la menstruación de la mujer. Entonces, fíjate que de entrada le dan una relevancia, una importancia a este órgano porque son conscientes que no es una víscera, algo físico, sino que tiene una implicación energética y biológica, no solamente en las mujeres, sino en el universo, porque fíjate que de ahí proviene la energía de la vida. Entonces, la concepción que se tiene desde la medicina tradicional china es que el útero está unido a un órgano muy especial que es el riñón y a otros canales muy importantes que nosotros tenemos en el organismo que, bueno, solo por información se llaman el Renmai y el Dumai. Y resulta que ellos forman un circuito energético que hacen que el útero funcione de una manera tan preciosa que puede albergar un ser humano en su interior. Entonces, desde la medicina china es un órgano que al conectarse con el útero hace que haya una unión entre lo celeste con lo físico, porque cuando se da el proceso de fertilización, pues entonces ya hay un ser dentro del útero, pero cuando se conecta con las energías celestes, ya es un ser humano que empieza su desarrollo en este plano y en este tiempo. Entonces, para concluir esta parte, el útero simplemente es algo maravilloso para la medicina tradicional china y por eso es que lo tenemos que cuidar tanto, porque así como es de maravilloso, es de susceptible
a que muchos factores lo puedan afectar. Yo preguntaba ayer, preparándome un poco a esta charla, preguntaba en una de mis historias, ¿por qué las mujeres nos ponemos un poco más complicadas en la menstruación? Y todas eran verdaderas. Entonces, pero me di cuenta que la respuesta más frecuente fue el tema hormonal. Mm, O sea, estamos muy ligados a que útero, mujer, igual a hormonas. Y mm, resulta que sí, pero hay más. Nosotros tenemos que ver el tema, cómo nos sentimos emocionalmente, cómo nuestro útero está recibiendo toda la emocionalidad que nosotros vivimos, y eso es a lo largo de la vida, ¿sí? Tú haces historias de vida en la consulta y te das cuenta que la miomatosis de una paciente viene desde sus primeras relaciones sexuales, dos quistes, ¿ves? Entonces, todo está unido. El estrés, la parte hormonal, la parte alimentaria, que seguramente lo vamos a tratar más adelante, pero de esta manera es como lo ve la medicina tradicional china. Y desde la homeopatía, pues lo que yo quisiera en esta parte es hacer como una invitación a que las mujeres aprendamos a leer nuestro cuerpo. Y no nos dé pena decirlo, porque en la consulta de homeopatía nosotros somos muy acuciosos en definir cómo es tu menstruación. mm. ¿Tienes un dolor pélvico? Cuéntame de tu dolor. Pero a veces no sabemos, o a veces nos da pena decir, sí, es de este color, es roja, ¿es fría o caliente? Ay, doctora, yo nunca me había puesto a pensar la temperatura de mi menstruación. O te da diarrea en la menstruación, y hay personas que les da pena. Y bueno, espero aquí poder más adelante explicar por qué hay diarrea, por qué hay dolor de estómago. Pero en la homeopatía sí es más como leer nuestro cuerpo y por qué las características de cada uno de nuestros ciclos y poderlos entender. Y asimismo, a futuro, cómo vemos otros cambios hormonales, cómo está el posparto, cómo está la menopausia. Entonces es de lectura, y las invito e invito a los caballeros que nos están acompañando a que aprendan a leer eso en sus parejas, ¿no? Porque no es que seamos calzoncitas y ya, es porque hay toda una serie de características que hacen que nos empecemos a comportar así. Es fascinante y ahí es cuando uno empieza a ampliar la conciencia que uno tiene sobre el cuerpo, sí, porque fíjate que hace mucho tiempo, bueno, yo, algunos de los cursos que he tomado yo nos decían que la mayoría de las personas no está, o su atención no está del todo en su cuerpo. En esta sociedad donde nosotros vivimos, vivimos en la mente, vivimos completamente la vida con un proceso intelectual, ¿no? Estamos también estamos desfasadas en el tiempo, o estamos en el pasado, abrumadas por lo que pudo haber sido y nunca fue, o por lo que fue y no nos gustó, o pensando en un futuro que aún no ha llegado porque pues estamos fugadas y fugados de nuestro presente. Y resulta que la única ancla que tenemos al presente es el cuerpo. También cuando ha habido situaciones difíciles vividas a nivel pélvico, a nivel genital, la mujer se disocia de ella misma y no se quiere conectar, es como que se divorciara, como que del cuello para abajo ella no está muy presente, y generalmente son estas pacientes que o sea, es muy difícil para ellas describir cómo sienten. Yo recuerdo tanto, muchas veces uno les pregunta, sobre todo las primeras veces, la consulta de osteopatía, el interrogatorio no es tan extenso, porque yo me enfoco más en los temas más mecánicos, pero generalmente durante la sesión vamos hablando de cositas. O también sucede que cuando estás trabajando sobre un órgano y los ligamentos del órgano, la persona empieza a hablar y me dicen, ay, doctora, tengo que contarle. Sí, claro, es que ahora sí me acuerdo cuando tuve tal y accidente y la cirugía, yo no me acordaba que yo tenía un aborto aquí y allá. Y yo dije, bueno, empieza a hablar el cuerpo, ¿no? Y empiezan a revelarse todas esas verdades que siempre estarán en el cuerpo. El cuerpo se entera mucho antes que la mente de cómo está, cómo estamos procesando la vida. Y cuando empezamos a trabajar con los órganos, pues es muy evidente eh, todas esas historias que la misma mujer ha dejado en el olvido, ¿no? Pero que finalmente se vuelven a manifestar a través de un síntoma, de una tumoración, de un dolor, de una descarga, bueno, etcétera. Entonces, es maravilloso ver cómo muchas personas ni siquiera están en contacto con su cuerpo, o sea, ni siquiera están en el presente. Y por eso tienen tanta dificultad. Yo creo que cuando van a tu consulta y dicen, ay, no, ni tengo ni idea cómo describirle eso a la doctora, o sea,
¿Eso tiene que ver con lo otro? ¿Cómo? Entonces, ahí es cuando yo creo que en ese primer momento, solamente el interrogatorio, la entrevista como tal, yo creo que es muy revelador para tus pacientes. Solamente ese proceso, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que los pacientes no están acostumbrados a que en este tipo de consultas se explore la historia de vida. A ellos les parece rarísimo. Y generalmente cuando un paciente va conmigo por primera vez, al final me dice, nunca me han preguntado tanto. Y es muy interesante porque fíjate que en ese preguntar, eh, el ser humano también se empieza como a dar cuenta de, oiga, yo no pensé que eso me estuviera lastimando tanto. Esa situación que viví en el preescolar, que de pronto uno dice, bueno, pasó, no, no pasó. Hay muchas cosas que siguen ahí y nos originan problemas como quistes, miomas, endometriosis, que esta semana tuvimos el Día Internacional de la Endometriosis. Entonces, fíjate que todo está relacionado. También a la gente le parece muy raro hablar de la relación del hígado, por ejemplo, con el útero. Nada que ver, dice la gente. Pero resulta que sí, porque resulta que el hígado tiene mucho que ver con el almacenamiento de la sangre. ¿Y qué es la menstruación? Sangre. Entonces, para darles un ejemplo pequeño, si el hígado está ya, la sangre está caliente, pues entonces vamos a tener menstruaciones abundantes, dolorosas. Entonces sí tiene mucho que ver. Y bueno, esto es lo bonito de este tipo de medicinas, porque además el diagnóstico es bastante fino, pero el tratamiento también. Y la ayuda que se puede prestar es muy grande. Cuando tú arrancas un tratamiento con homeopatía, por ejemplo, lo digo desde mi experiencia como paciente, va mucho más allá de lo que tú inicialmente querías tratar. O sea, va mucho más allá. Yo me acuerdo que alguna vez tuve que tomar una medicación homeopática ya ni me acuerdo por qué era. Total, me acuerdo tanto que tenía que ir a mi chequeo de optometría y me dice el oftalmólogo, tú estabas hipercorregida. Y yo entro en, mmm, interesante, pero yo creo que en el fondo fue la medicina homeopática la que me desbloqueó quién sabe qué otras cosas y empecé a ver mejor. Entonces, o sea, es como que es como un efecto dominó que arranca con una conciencia en el cuerpo que llama la dolor pélvico, llama la miomas, infertilidad, lo que sea, pero realmente es todo un sistema que está como fuera de balance. Y la verdad sea dicha, la mayoría de los seres humanos estamos desregulados. O sea, todos necesitamos algún tipo uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, Anita, entonces, vamos a hablar un poco. Ay, ¿sabes qué? Imagínate que hay una. Hace 8 días que estaba yo hablando también de la menopausia con mi querida amiga Ángela, hablábamos de que el útero normalmente, la energía del útero mira hacia abajo, ¿no? Hacia la tierra. Y de hecho, el útero tiene 5 conexiones energéticas. Una de las conexiones es con el útero y el planeta, por eso las mujeres sentimos tanto todo lo que pasa, no solamente el clima, o sea, a veces sentimos cuando hay situaciones difíciles vividas en comunidad, las mujeres lo sienten y las mujeres se enferman. Ujú. A veces no les pasa que se levantan y no saben para dónde la derecha ni la izquierda y no saben, o sea, uno empieza a echarle la culpa a la comida de anoche, no es que no dormí bien, no es que una cantidad de cosas y realmente lo que pasa es que estamos percibiendo una cantidad de situaciones que nos rodean y de las cuales pues nos terminamos enterando energéticamente. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que trabaja con mujeres o que vive rodeada de mujeres y terminan todas las mujeres con el ciclo sincronizado, ¿no? Todas tienen la regla al mismo tiempo, todas con, ¿sí? Porque las mujeres estamos conectadas al mundo que nos rodea. Y también hay otra conexión entre el útero y el corazón. Entonces, cuando una mujer anda muy triste, cuando una mujer anda pasando por un proceso de vida muy difícil, muy seguramente su ciclo se va a alterar. ¿Mm? Y también está la conexión entre el útero y la pineal, ¿no? Que es una glándula también que tiene mucho que ver con la salud reproductiva, con el ciclo de sueño y vigilia. Eh, y muchas mujeres, por ejemplo, lo vemos en los polos, en el polo norte o en el polo sur del planeta, donde las estaciones son supremamente marcadas.
los inviernos son muy largos y son días muy cortitos y la noche es larguísima, no hay los mismos pulsos de luz, las mujeres tienden a tener cambios en la regularidad de su periodo e incluso infertilidad durante los meses de invierno, que la pineal también es muy sensible a los pulsos de luz que captan a través de los ojitos. Entonces, el útero está relacionado con todo y de hecho en la osteopatía, si tú te pones, imagínate la figura del esqueleto humano, el centro del esqueleto es la pelvis, pero el centro de ese anillo pélvico es el sacro, ¿no? Y el sacro, yo creo que por algo le pusieron sacro, que significa sagrado, porque no solamente está súper conectado a través de unos ligamentos con el útero, sino porque el sacro es como la pieza central que mueve todo el esqueleto de una manera armónica. Entonces, si el sacro está ladeadito, si está un poquito inclinado, si está rotado, eso genera, hagan de cuenta como cuando uno no puede sintonizar bien la emisora, bueno, en los tiempos en que escuchábamos radio, porque ahora todo es internet, pero yo creo que es cuando hay como una estática, como un sonido de esos como blancos que llaman, hagan de cuenta que el cuerpo se siente así cuando el sacro no está perfectamente alineado con los huesos los ilíacos que están a los lados. Eso hace que la columna también salga de balance, empiece a rotarse, empiece a inclinarse y hay una piernita más larga que la otra. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con el útero, por ejemplo, el útero está sostenido por muchos ligamentos. Hagan de cuenta una tienda de camping que tienen como estas como cuerdas que ayudan a que la tienda esté bien templada y esté bien en el centro, ¿sí? Entonces imagínense que el útero es como esta tienda de camping o tienda de campaña y a veces por las rotaciones de la pelvis el útero también se rota y entonces empieza a tener como cambios en su posición y en su movimiento. Debo decir que todos los órganos se mueven. Cada vez que respiramos, el diafragma masajea los órganos bailan. Y hay un fluido que está alrededor de los órganos que permite como esa danza entre los órganos y ese movimiento favorece muchísimo la circulación y el funcionamiento de los órganos. Pero cuando un órgano no está en su posición como de poder, digámoslo así, no está bien puestecito, empezamos a tener problemas de movimiento y con ese problema de movimiento la persona empieza a rotar su pelvis, empieza a afectar la columna y empiezan los dolores de cabeza acá, empieza la tensión en las mandíbulas, empieza la ciática, el dolor lumbar ni se diga, periodos muy sintomáticos, empezamos a tener piecitos fríos, o sea, hay una cantidad de síntomas que a mí me están diciendo, vaya a la pelvis, corrija la pelvis, y es increíble cómo cambia la persona. Inmediatamente después de unos minutos de osteopatía, la persona se siente incluso más alta, claro, ya está descomprimida, y empieza el movimiento de la pelvis, es mucho mejor, es mucho más fácil, el movimiento del cuerpo debe ser fácil. Cuando tú te sientes súper pesada, como que todo te duele, subir escaleras es un tema, se te toca utilizar unos músculos que no deberías utilizar. Seguramente, o sea, pongo así a ojo cerrado, yo te puedo decir, tienes el sacro mal y con él el útero, porque el útero y el sacro se mueven en combo. Entonces, fíjate que cuando muchas veces en consulta yo me encuentro con mujeres que tienen el útero en retroflexión, ¿sí? Son úteros que están más hacia atrás, más como hacia el sacro, como para que nos entiendan nuestras amigas y amigos, y son esos típicos cólicos que dan en la espalda y están muchísimo más predispuestas a tener ciática o a tener mucho dolor en los glúteos o el típico dolor en el coxis, que se sientan media hora a ver Netflix y cuando se levantan es, Dios mío, no me puedo mover, el dolor tan intenso en el coxis y bueno, una cantidad de síntomas también en el piso pélvico. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones, le preguntamos a la mujer si tiene algún rechazo hacia ser mujer, que si tiene algún rechazo o miedo a volverse mamá, que si tiene algún tipo de disfunción con su pareja, ¿sí? Porque cuando el útero está hacia atrás, generalmente nos encontramos con un rechazo a la feminidad, con una dificultad a ser mujer, y entonces algo que también he aprendido a hacer es mirar cómo ha sido la historia de su madre siendo mamá y de la abuela materna siendo mamá, porque todos estuvimos en el vientre de la abuela materna como pequeños ovocitos dentro del cuerpo de mamá cuando ella se estaba formando. Entonces, es maravilloso, o sea, sí, eso no para solamente en los ligamentos, fíjate todo lo que abarca una consulta osteopática,
que, bueno, no doy medicamentos, pero se trabaja físicamente sobre el cuerpo y creo que, bueno, esa es como como el enfoque de este abordaje. Ujú. Bueno. No en vano la zona lumbar hace parte también del tema uterino en medicina china también, ¿no? Y ya que contaste este tema de todo lo que implica ser mujer, bueno, Lili muy generosamente me invitó a ser parte de su chat, de su comunidad, que es hermosa, una comunidad que tiene, que ha venido cultivando desde hace años y me parece que es una energía preciosa. Y hay muchas inquietudes con este tema del útero y yo quiero contarles un caso de una paciente que he manejado desde hace 7 años y precisamente cuando ella vino a mi consulta hace 7 años, ella no consultó por problemas de menstruación, ella consultó por dolor lumbar. Y entonces es que tú me dijeron que la acupuntura era buenísima y que tú eras buenísima, entonces vengo para acá. Y yo, bueno, gracias. Entonces empezamos a hacer la historia de vida y resulta que cuando empecé a preguntarle sobre sus menstruaciones, ella tenía unas menstruaciones súper abundantes, muchos coágulos, mucho dolor, pero como había consultado a su servicio de salud y le habían dicho que tenía dos opciones, o se acostumbraba y entendía que eso era ser mujer o tomaba hormonas. Entonces ahí yo dije, bueno, yo me acostumbro. Pero al llegar a la consulta, yo dije, no, ven un momento, esto no es normal. Y en esa historia de vida que empezamos a construir a través de estos síntomas, resulta que ella empezó con los síntomas, mira que es calcado lo que tú estás diciendo, cuando su pareja con la que vivía hace muchos años le dice, oye, ven, yo quiero que nos casemos y quiero que tengamos hijos. Y ahí empieza ella a tener unos sangrados y unos dolores impresionantes. Le digo yo, ven, cuéntame cómo era la menstruación de tu mamá y de tu abuela, igualita. Oh, ¿Y qué pasó? wow. ¿Qué pasó con la mamá y con la abuelita? ¿Sabes cuál fue el punto donde ellas empezaron con los síntomas? Cuando el novio de la abuelita se enteró que ella estaba embarazada, se fue y nunca más volvió. Ay, claro. Y el esposo de la mamá, ella queda embarazada, ella nace, mi paciente, y el señor se va y nunca más vuelve, pero nunca más. Entonces, ¿qué pasa? Que la pareja de esta paciente mía le propone matrimonio y que tenga hijos, ella se llena de miedo y dice, este se me va De a acuerdo, ir, me va a abandonar. de Hay acuerdo. una historia de abandono y de dolor ahí. Entonces fue súper, súper constructivo porque a partir de esa construcción que hicimos de familia, ella compró que se llenó de miedo, afectó su canal de agua y decidió que no quería pasar por esa situación. Entonces el trabajo que se hizo fue psicoterapéutico con homeopatía y con acupuntura, tratando de resolver esa energía yin chi que es la que maneja el riñón y tratar de otra vez como, ven, anclate a tu misión, entiendo que si tienes esta oportunidad es porque mereces ser mamá, el universo te lo está diciendo, entonces vamos a hacerlo. Bueno, finalmente esta pareja se separa Ujú. y incluso con cambio de país, pero a los 2 años se reencuentran y retoman su relación ya no desde el miedo, sino desde el amor y desde otros ángulos. Entonces, quería ilustrar mucho este caso porque quiero que vean la importancia de la historia de vida. Y fíjate que la osteopatía, la medicina china y la homeopatía están unidas. O sea, es impresionante cómo podemos ayudar a través de este tipo de medicinas. Sí, yo creo que, fíjate que hay una frase que yo le utilizo mucho en la consulta porque mucho de lo que nosotros hacemos, yo creo que tú es exactamente igual, es educar. O sea, la educación es parte de toda la sesión. Por lo menos cuando yo veo a mis pacientes en consulta es una hora con ellos, una hora en donde hablamos, o sea, ellos son los protagonistas, ellas son las protagonistas y empezamos a unir esos cabos que para ellas no tendrían conexión, pero para uno es muy evidente. La infertilidad o la subfertilidad, cosa que, bueno, no sé si nuestras amigas que están acá o las que nos vayan a ver en el futuro, es un tema un poquito miedoso últimamente porque resulta que los índices de infertilidad están elevándose. Y no es tan solo la infertilidad femenina, sino la masculina, ¿no? Entonces,
para hacer también un compartir acá de temas de infertilidad o de subfertilidad, que es lo que más veo en consulta acá, eh, nos damos cuenta de que cuando abrimos el árbol familiar de esta paciente, hay un caso que me parece muy interesante. Hay tantos que contar, pero bueno, voy a contarles este. Y es que llega una mujer que está intentando lograr embarazarse por 2 años. Y pues lo ha probado todo. Ya cuando llegan a osteopatía ya lo han probado todo. O sea, la osteopatía es como que qué más me queda por hacer, ¿no? O sea, y llegan a la osteopatía y empezamos a abrir el árbol familiar, empezamos a hablar de la abuelita paterna y resulta que mi paciente tenía como una incomodidad hablar de esa abuela, como que yo podía percibir de que no era fácil hablar de esa abuela porque es como si la abuela hubiera hecho algo muy feo. Tú lo presientes, o sea, tú de tanto que ves pacientes, tú te das cuenta que hay algo que es una intuición que desarrollas a lo largo pues, de la práctica. Y le pregunté, le dije, cuéntame qué pasó cuando tu papá nació. Entonces, indirectamente la llevé a que me hablara de esa abuela, sin mencionar la abuela, y me dijo que la abuela había tenido un posparto muy difícil, muy difícil. El padre de mi paciente era el segundo bebé de esta mamá y ella había tenido una depresión posparto con el primero, pero al nacer el padre de mi paciente, ella la depresión la lleva a unos niveles, la incapacita completamente y en ese momento, eran más o menos los años 50, la llevan a una unidad de salud mental, en ese tiempo no sé cómo se llamarían, un hospital de estos en donde internaban a las personas y pues no salían hasta que pasaba mucho tiempo. Y en ese tiempo se hacía la terapia de electroshocks, ¿no? Y quién sabe cuántos le habrán hecho a esta pobre mamá que lo que hicieron fue volverla en una persona muy agresiva, muy difícil. Yo creo que la pobre amígdala cerebral de esa pobre mujer estaba, pero al 200%, se volvió muy agresiva, entonces la familia olvidó a esa mujer en ese nosocomio o en ese instituto hasta que ella murió allá. Entonces, esta abuela pasó a la historia familiar como una gran vergüenza, un gran secreto y algo muy penoso de hablar. Esta paciente mía tenía esa incomodidad al hablar de esa abuela, me habla mucho de que esta es la oportunidad de sanar a esa abuela, ¿no? Lo que tú decías, muchas veces las circunstancias como paciente te llevan a ese escenario, esa repetición de escenarios es la mejor oportunidad para reeditarlos, resignificarlos y que en tu generación, tú seas el aporte de esa nueva energía y esa nueva información para los que te siguen, para tus descendientes. Así no tengas hijos propios, pero tendrás sobrinos, tendrás primas con hijos o lo que sea, pero tú eres la elegida para cambiar esa historia familiar. Eh, Fue muy interesante porque solamente al hablar en esos términos de esa abuela, mi paciente se puso a llorar. O sea, esa resonancia fue tan profunda que a veces las emociones salen, o sea, el cuerpo tiene una historia que revelar y sale a través de esas emociones que a veces uno dice, yo por qué estoy llorando, yo no podría estar llorando aquí, no sé qué me está pasando. Y ella como que decía, no sé qué me está pasando. Yo decía, déjalo salir, déjalo salir. Y bueno, finalmente después de un tratamiento más o menos de unos 7 meses, ella logró conseguir. Pero, pero fue todo un proceso en donde ella dijo, sí, o sea, listo, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya hice A, B, C, D, el médico no tiene ni idea porque soy infértil. Y ella estaba decidida a hacerlo, adoraba a su esposo, o lo sigue adorando, digo yo, entonces ella se comprometió con ella misma y pues hicimos todo el tratamiento que teníamos que hacer. Obviamente hay muchos libros que yo sugiero, personas que, bueno, no es solamente la sesión como tal, es un acompañamiento en todos los aspectos, pero, pero es lo bonito de todos estos abordajes holísticos que uno hace con el útero definitivamente. Lili, tú hiciste hace poco sobre ese caso que estás explicando, tú hiciste un post que a mí me gustó mucho, que hablaba sobre las lealtades. Y a raíz de eso que tú nos enseñaste, yo lo he empezado a indagar en las pacientes. Entonces, como mi mamá, por ejemplo, no logró tener su pareja estable y todo, que es lo que la sociedad supuestamente nos dice que debemos tener, que es algo que también hay que cambiar. Entonces yo me niego a tener una pareja. Como mi hermana no puede tener hijos, yo me hago lealtad a esa situación y tampoco. Entonces me parece muy importante traerlo acá porque cada uno tiene su sendero y cada uno
tiene un aprendizaje en este tiempo, en este espacio para vivir y no podemos enfermarnos por situaciones de las personas, de como tú lo dices, de nuestro clan. Sí, fíjate que eso es un movimiento bastante bonito cuando ya la persona, la mujer, siente que tiene el derecho a decidir algo diferente para ella. Imagínate que en todo tu clan todas las mujeres son divorciadas, separadas o viudas. ¿Cómo te atreves tú a tener una pareja estable? ¿Mm? Eso es un diálogo muy interno, es algo muy por allá que nadie habla, pero es evidente, o sea, nadie, o sea, ¿cómo te atreves tú a tener una pareja chévere, estable, eh, madura? ¿No? Entonces, a veces cuando hay esos diálogos de que las mujeres en este clan hemos estado solas, nos ha tocado solas, los hombres no nos podemos confiar, ese tipo de cosas. Como Entonces, era, sí, exacto. Entonces, a esta nueva integrante, a esta niña que nace en un clan con esa energía, ¿no? De mucho femenino y el masculino se ve chiquitito, le queda le va a tocar utilizar mucha creatividad para sanar a todo ese clan. Y a veces la sanación es yéndonos muy lejos, ¿no? es, Y poder escribir la historia de otra manera. exactamente. Y fíjate que también funciona al contrario. La social de cómo esta mujer, si las demás hemos cumplido con la tarea de sacrificarnos, tener hijos, tener un esposo al que tenemos que atender, cómo esta se atreve a vivir sin eso y es Claro, feliz. Entonces, en ambos sentidos, y pienso que es muy importante que cada uno tenga su camino, ¿sí? Lo que a cada uno le correspondió y porque es que hay muchos preceptos sociales que nos hacen querer buscar algo que definitivamente no, y si una mujer es muy feliz sin pareja, pues genial, y si es feliz con pareja también es genial, ¿ves? exacto. Y eso hace que nuestro útero fluya de manera adecuada porque no estamos con expectativas, no, él no nos genera un estrés emocional, no estamos tristes, no estamos con rabia, entonces el útero, él va tranquilo, ¿ves? Claro. Hay un concepto con respecto al útero y ahorita voy a leer tu pregunta, Angelique PBB, eh, y es que el útero es un órgano que obviamente nos ayuda a la creatividad. Y como tú decías, en él confluyen la energía más yin, que es la de la tierra, y la energía más yang, que es de lo celeste o lo intangible, lo energético. Es un portal. Es la única manera de entrar a este juego llamado vida, a través de ese portal. Necesitamos que ese portal se nutra de la energía yin y lo yang. Pero resulta que para tener un embarazo necesitamos que el útero esté vacío. Entonces, obviamente, a veces hay miomas y los miomas son excelentes anticonceptivos. A veces tenemos, bueno, quistes, bueno, una cantidad de cosas, inflamación, ok, eso se entiende. Pero a veces el útero está lleno de proyectos que dejamos a medio hacer, de duelos inconclusos, de hijitos que perdimos, de embarazos que perdimos, o de embarazos que decidimos detener. Esos proyectitos se quedaron ahí dentro de esa memoria uterina y se vuelven anticonceptivos. Fíjate que hay un concepto que lo encontré hace muy poco. Hay una chica que se llama Sajiva Hurtado y ella lo menciona. Ella dice, ella tiene un libro que se llama Nuestro útero, si no estoy mal. Bueno, en fin. Ella habla de un concepto que se llama los abortos energéticos. Y es una manera como ella describe de que muchas veces la mujer tiene su proyecto de vida. Ah, mi proyecto de vida es ser piloto, no sé, irme para viajar el mundo, quiero serme una artista plástica, quiero, bueno, X, Y o Z, todos esos sueños que tenemos de adolescentes, de adultas jóvenes, y de pronto un buen día, lo que tú nos decías, el deber ser nos alcanzó, y mijita, tú te tienes que casar, y una vez casada te tienes que embarazar, y una vez tenido el primer bebé, ¿cuándo es el otro? Y así sucesivamente, cuando todos esos bebecitos de proyectos que teníamos, nos tocó dejarlos por ahí en el último cajón de la vida. Y son cosas que son esos proyectos que uno engendra en su útero, porque es que el útero es creativo, la creatividad sucede allí, no solamente para engendrar hijitos humanos, sino todo lo que tú engendres en la vida pasa por tu útero. Y cuando tenemos esa mirada melancólica hacia el pasado y uno dice, cómo hubiera sido mi vida si yo nunca hubiera dejado la universidad, cómo hubiera sido mi vida si yo no me hubiera casado con mi esposo, cómo hubiera sido mi vida, cómo hubiera sido mi vida. Entonces, cuando tú tienes esa sensación, esa nostalgia,
muy seguramente tienes las energías residuales de esos abortos energéticos y hay que irlos a sanar. Hay unos puntos de acupuntura, entiendo yo, bueno, yo entiendo la acupuntura, pero bueno, tú nos cuentas estos puntos que están debajito del ombligo, que se pueden estimular, la mujer los puede estimular de manera, así como esas rutinitas de belleza que todas tenemos. Esos puntos del meridiano de vasoconcepción, que es el meridiano que pasa por el frente del cuerpo, ¿cómo los podemos estimular, Dianita? Como para que mantengamos nuestro útero así, lindo, vibrante. Tenemos dos, bueno, uno el que tú acabas de mencionar, que es los punticos que tenemos. Nosotros tenemos una línea de puntos que van desde el ombligo, bajando hasta el pubis. Hay unos puntos que son dedicados especialmente a la salud genito-urinaria, tanto para hombres como para mujeres. Pero nosotros podemos hacer masaje. Hay un punto muy especial en toda la mitad entre el ombligo y el pubis, y ese puntico, masajearlo en sentido de las manecillas del reloj, nos fortalece el sistema uterino. Pero si de pronto no nos queda fácil ubicarlo, entonces lo que nosotros podemos hacer es simplemente un masaje hacia arriba de toda esa linecita, muy suave, no necesitas estimularlo demasiado, porque esos canales van hacia arriba, ¿no? Entonces la idea es hacer masaje hacia arriba. Y hay otro canal que va muy unido al útero, que hoy no lo hemos mencionado mucho, es el canal de Shawn Mai, que tiene que ver con la fertilidad. Es el canal como que tiene todo ese tema de concepción muy claro. Y para de pronto como hacerme entender un poco, es como si quisiéramos sacar cintura, hacernos masaje, o más bien como si nos estuviéramos metiendo los brazos al el pantalón, en el bolsillo del pantalón, en ambos lados. Hacemos masaje todas las mañanas, lo que cada una pueda, y estimular ese canal es muy importante para que fluya nuestra energía uterina, nuestra energía femenina. Pero debo decirle a los hombres que están acá reunidos que esos masajes también les sirven a ustedes, porque si bien no tienen útero, también ustedes tienen parte de la esencia, que en medicina china se le llama secundaria, no porque sea más o menos importante, sino porque complementa esa esencia femenina para llegar a procrear. Entonces, los caballeros también se pueden hacer ese masaje, esos dos masajitos básicos que podemos hacer para poder fortalecer nuestra energía del riñón, que está ligada a la genitourinaria. Se me ocurre una pregunta en este momento, Dianita. Si una persona utiliza un cinturón muy apretado, ¿puede lesionar la energía del Shawn Mai? Lo que pasa es que todo lo que esté estimulando cualquier punto del organismo lo puede afectar, ¿sí? O sea, no es que sí tenemos un concepto desde la intención de lo que nosotros queremos hacer ante un estímulo, que lo hacemos en acupuntura. Por ejemplo, llega un paciente y no cree en nada de esto, ¿sí? Entonces yo le digo, no se preocupe, si no cree, tranquilo, que aquí lo importante es la intención que yo le hago en el tratamiento. Ah. Pero sí debemos evitar todo lo que estimule, porque finalmente la piel es la representación de todos esos canales energéticos. Entonces hay que cuidarla también desde el exterior. Entonces, estar cómodos, estar tranquilos, el tema de los piecitos, el tema de andar descalzos en el piso, no se debe hacer. Genera dolores menstruales, genera menstruaciones con muchísima contractilidad del útero. Entonces, todo lo externo influye en el funcionamiento de nuestro organismo. Claro que sí. Claro que sí. Sí, aquí yo trabajo con una acupunturista y ella dice, pies fríos, útero frío. Exacto. La única manera de caminar descalzos es sobre el césped. Es la única, porque eso nos reconecta con la tierra. Por ahí pasa un puntico debajo del pie, que es el número 1 del canal del riñón. Entonces, ahí sí es buenísimo. De lo contrario, no. Entonces, a ponernos zapaticos siempre. Muy bien. Bueno, a leer entonces la pregunta aquí de Angelique y nos dice, yo tengo endometriosis grado 4 profunda. Últimamente tengo mucho dolor en la cervical. ¿En la cervical? O sea, en la columna cervical, en el cuello. Mucha tensión, bruxismo y tinnitus. Y los médicos no me entienden. Ah, bueno. Eso sí es una pregunta muy... Bueno, desde mi lado osteopático, la pelvis
y la mandíbula son como zonas gemelas. Fíjate que cuando somos embriones muy chiquititos, lo que va a dar origen a este huesito del cráneo que se llama el occipital está justamente pegadito a lo que va a dar origen al sacro, que es el último huesito piramidal de la columna abajo. Después ellos dos se separan, en un lado queda la cabecita y en el otro lado queda la pelvis, y entonces la columna se considera como un enlace perfecto entre la cabeza y la pelvis. Cuando nosotros tenemos procesos de inflamación a nivel pélvico, ponle la firma de que la primera, la segunda y la tercera cervicales están comprometidas, o están rotadas, o los músculos están espásticos, o tienes el famoso bruxismo, o tienes problemas de artrosis en esas articulaciones, la base del cráneo también puede estar comprometida. Y fíjate que eso también puede suceder después de una cesárea, en donde ese corte transversal, ¿no? El famoso fan steel o la cesárea para el bikini, corta todos los meridianos ahí, ¿no? O sea, es una cosa increíblemente atroz, pero bueno, es estética. Pero sí daña poderosamente la manera como la mujer se mueve después de la cesárea, y eso sin mencionar las adherencias que quedan entre el útero y la vejiga. El corte de la cesárea se hace en el tercio inferior del útero y pues ahí es justamente donde se encuentra con la vejiga, y ese movimiento entre útero y vejiga se pierde a veces. Y entonces el movimiento que no sucede en la pelvis lo estás haciendo, lo estás forzando en la columna cervical. En osteopatía decimos que cuando una parte del cuerpo no se mueve adecuadamente, estás obligando a la articulación de arriba y de abajo a trabajar aún más. Y esas son las articulaciones que más duelen y por las que seguramente vas a ir al médico. Pero la articulación que tiene el problema está ahí calladita, calladita, como que en silencio. Entonces, en osteopatía lo que hacemos es mirar todo cómo se mueve, todo. Hay mucha palpación durante toda la sesión. Y si tienes esa endometriosis tan fuerte, por el lado osteopático, te digo yo, visita a un osteópata definitivamente, hazte mucho drenaje linfático, y sería ideal que hicieran una manipulación osteopática del útero y de los intestinos para devolverle la movilidad a estos órganos. Un órgano que se mueve es un órgano feliz, pero un órgano estancado se le llama órganos congelados. Lo único que, imagínate que tú tienes en tu casa esa habitación en donde nadie entra a limpiar. ¿Cómo va a ser esa habitación en un par de años? O sea, es increíble. Lo mismo pasa con un órgano que no se mueve. Es un órgano que se vuelve espástico, es un órgano que se vuelve tóxico, se inflama, no drena bien, no recibe el oxígeno ni los nutrientes, entonces se vuelve un órgano problema. Y con todo lo que ahorita pues estábamos compartiendo con Dianita. Por tu lado, ¿qué le dirías, Dianita? Pues mira que es muy llamativo que ella también nos menciona los tinnitus, ¿no? Que tiene el oído es el órgano del reino agua y hemos venido hablando mucho del reino agua. ¿Qué pasa? Que en la medicina china los órganos, no, mejor los reinos se relacionan entre sí y se ayudan a controlar. No se me exceda agua, no se me exceda fuego, no se me exceda tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que en medicina china el agua controla el fuego. Pero si el agua está deficiente, que en este caso es el útero, los riñones, entonces el fuego se exacerba, el fuego está directamente relacionado con el intestino delgado, que tú también lo acabas de mencionar, y se forman focos de endometriosis, ¿sí? Ese es el origen. Entonces, pues, definitivamente tú necesitas pues la cita de osteopatía y sí hay que regular todo ese flujo energético. En estos casos es muy importante verificar cuál es esa emoción que de pronto ha venido originando esta endometriosis. Si es a raíz del fuego, si el fuego puede ser que ha habido pérdida de la alegría o ha habido mucha euforia, ¿sí? Porque puede ser cualquiera de las dos. Pero si es desde el punto de vista del riñón, revisa los miedos, qué miedos vienes trayendo del pasado. Te ha faltado de pronto fortalecer la voluntad, que es como la virtud que tenemos que fortalecer en el reino del riñón, del agua. Y cuidar mucho tu alimentación, ¿no? Como muy probablemente hay un tema
de una deficiencia de yin ahí, entonces cuídate mucho de alimentos calienticos, un poquito saladito, un poquito dulce para que no vayas a excederte en sal. Pero sí, mira que hay mucha interacción ahí y sí tiene mucha explicación y por supuesto tratamiento. Claro que sí. Bonito, qué bonito. Y sí, yo creo que hay una psicóloga que se llama o se llamaba, yo creería que ella ya no está con nosotros, François Dolto. Ella dice que los traumas que una generación no cura pasan a la tercera generación como enfermedad del cuerpo. Entonces, para ti, Angelique, trabaja tu árbol familiar, averigua todo lo que más puedas de tu mamá, de tus abuelas, porque a veces la endometriosis puede tener un mensaje de que no somos buenas madres, no estamos para nuestros hijos, o no hay el nido no es seguro para los hijos. De pronto historias de mujeres que cambiaron 10.000 veces de dirección, les tocó irse de un país al otro, de una casa a la otra, nunca tuvieron ese nido seguro. Sí, entonces no pudieron ejercer como ese rol de mamá como ellas hubieran querido. Entonces, revisa todas esas historias y contáctate muy desde el centro de tu corazón, con mucha compasión y cero juicio a tus ancestras para que puedas entender las situaciones por las cuales ellas vivieron y que hoy día tú llevas en el cuerpo, ¿no? Exacto. Eh, pero súper lindo. Bueno, Alegría Estelar nos dice, buenas noches, yo tengo 50 años, tengo reglas de 10 días con ciclos de 22 días. Al igual que mi madre, dolor de cabeza intenso ocasionalmente. Tuve 2 cesáreas y ella hizo una incisión vertical, que esa es la menos peor. Como decir. Pero sí, bueno, justo en el meridiano que nos decías, ¿no? Esa incisión vertical es justo en el meridiano Renmai, que tienes que masajearlo mucho, si de pronto te puedes, y no importa que la cesárea haya pasado hace muchos años, porque acuérdate que para el cuerpo el concepto de tiempo no existe. Entonces, cuando una cicatriz está bloqueando el flujo de energía a lo largo de un meridiano, a lo largo de un músculo, a lo largo de un órgano, ese órgano está irritado, ese músculo o ese meridiano. Entonces hay que estimularse. El masaje, las compresas de aceite de ricino también pueden ayudar muchísimo en esa zona del vientre. Y, y bueno, te diría eso y pues obviamente hazte, si es posible, que puedas visitar un osteópata que te pueda ayudar en la parte visceral mecánica. Y bueno, Dianita, ¿qué le dirías tú? Varias cosas, ¿no? Fíjate que tu sintomatología tiene mucho que ver también con hígado, ¿no? Los dolores de cabeza. eh, entonces, bueno, hay varias cosas. Primero, en la consulta de acupuntura, una de las primeras cosas que hacemos al tratar al paciente es desinterferir las cicatrices, porque en cualquier procedimiento se hace una incisión con él, ya sea con láser o sea con bisturí, pero ahí hacemos una interrupción del canal. Entonces en acupuntura lo que hacemos es hacer una secuencia de puntos sobre la cicatriz para desinterferirla. O sea, como buscar que fluyan los canales, que era lo que tú decías. No importa que mi cesárea haya sido hace 30 años. Mira, solamente con desinterferir la cicatriz, muchas veces los pacientes dicen, no, ya, ya estoy bien. ¿Por qué? Porque restablecimos el canal. Entonces, No esa es vuelve. algo que tú puedes hacer. Si tú no tienes opción de ir a acupuntura, lo que te dice la doctora Lili, puedes hacer masaje, las compresas, bueno, tú lo puedes hacer también. Recuerden que parte de la medicina integrativa es aprender que podemos ser nuestros propios sanadores de manera responsable, pero lo podemos hacer. Y pues yo te sugeriría que como que muy amorosamente, muy conscientemente revises si hay alguna rabia por ahí guardadita. A todos nos pasa. Tú no te preocupes que todos tenemos algo porque nos ha dado muchísima rabia en la vida, nos hemos sentido frustrados. ¿Y eso qué hace? Eso hace que se empiece a guardar como esa emoción negativa a nivel de hígado. Y el hígado es el que maneja la sangre del cuerpo. Entonces hace que tengas esas menstruaciones abundantes, dolorosas, y generalmente el estancamiento de chi de hígado es emocional. Generalmente, o sea, podemos buscar más cositas, pero es generalmente. Entonces, sí te invito a que revises qué es eso que no has podido sanar a nivel de rabia y vas a ver que te vas a sentir muchísimo mejor. Ay, qué maravilla. Me encanta cómo una cosa se conecta con la otra y entonces todo es prioritario y todo es relevante.
Me encanta eso, Dianis. Y Sí. sobre todo, mira que uno dice, no, yo ya me acuerdo de eso y eso ya quedó en el pasado, ¿no? Cuando uno habla de esas cosas del pasado que de pronto fueron muy dolorosas, pero que la mente uno dice, no, eso ya está en el pasado. Un dato con respecto a cómo el sistema nervioso maneja el estrés. Imagínate que el cerebro maneja el estrés agudo. Uy, ¿qué voy a hacer? Tengo la llanta del carro pinchada, ¿qué voy a hacer? Llamemos al mecánico, lo que sea. Entonces, eso es mucho cerebral. Pero cuando tú tienes el estrés, que no solamente un día, sino dos, sino tres, sino años, sino décadas, el cerebro hace rato ya no se está enterando, ya el cerebro es como un triage, o sea, es como la recepcionista del edificio. El cerebro te dice, mira, para allá, para la derecha, toma el ascensor, hagamos esto, listo. Pero si es un tema crónico, un estrés de todos los días, una mala relación, un trabajo que no te gusta, no sé, un trauma que hayas vivido, esa emoción se aloja en los órganos porque la frecuencia de los órganos es mucho más lenta y entonces ellos mantienen esa información por mucho tiempo. Cuando nosotros, a nivel de la palpación, que es una cosa súper importante en la osteopatía, cuando vamos a palpar un hígado, por ejemplo, te lo comento a ti, Dianita, es un hígado que se siente rígido, es un hígado que no se mueve, hay una posición que uno tiene con las manos y uno como que dialoga, por decirlo así, con el órgano y el hígado es, no, no me quiero mover, ¿qué va a hacer? Entonces la persona, ay, me duele, no, eso me duele. Entonces toca con mucho cariño, con una técnica como para empezar a suavizar el hígado, para que el hígado empiece a movilizarse, porque se vuelve muy, muy tenso, muy terco, muy rígido, y no hay nada más rígido que la madera. Por ahí, ¿no? Dicen, Total. pero yo tengo migrañas muy fuertes que suelen ponerse más fuertes cuando tengo o me va a llegar el periodo. ¿Qué se puede hacer? Ah, y tengo una cicatriz por apendicectomía y otra por la paroscopia por endometriosis. Doctora Dianita, ¿qué dirías ahí? Bueno, las migrañas son muy yang, ¿no? Las migrañas son este sistema que te hace sentir calor, dolor, se te daña el genio, ¿no? Entonces, tiene que ver con el reino madera. Podemos hacer muchísimas cosas y pues pienso que a todas las personas que están en este chat nos puede servir. Eh, Desde la medicina china abordamos la enfermedad, ya el tratamiento como tal, desde tres ángulos. El ángulo celeste, el ángulo humano y el ángulo terrenal. Entonces, desde el ángulo celeste, la idea es que vivamos en armonía con los cambios que hay a nivel exterior. Entonces, yendo a la pregunta, eh, si tú estás ya por los dolores de cabeza, pues entonces la invitación es a que estés de acuerdo a los ciclos del día. Por ejemplo, debes respetar el día y la noche. O sea, tú no debes trabajar de noche. Tú debes muy a las 5 de la tarde apagar tu computador. ¿Por qué? Porque tienes que estar en armonía con la naturaleza. La tradición china dice, vea, en invierno duerma más y acuéstese más temprano. En invierno tome bebidas calientes, pero en verano, que tiene tanta energía, pues gástela, porque lo que hay es energía para poder vivir, Mm. ¿cierto? Desde lo humano, ¿qué te invito a hacer? Un buen relacionamiento con las personas, ¿sí? Yo tengo dos hijas y yo le digo a mis hijas que cuando la persona que les recuerda a ustedes en el futuro diga, tan chévere esta persona lo que me entregó al pasar por mi camino. Entonces, es humano que hace que tú trabajes la voluntad en el reino agua, te desprendas de la tristeza en el reino metal, seas más reflexiva en el reino tierra y así tú, sin saberlo, tu buen relacionamiento con tus compañeros de trabajo, con tu familia, te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y desde lo terrestre, que es una herramienta que me encanta dar, es especialmente para tu caso, hay que hacer muchos ejercicios de flexibilización diaria, ¿sí? O sea, no puede pasar un día sin que hagas estiramientos y ejercicios de flexibilización. ¿Por qué? Porque cuando tú flexibilizas tu cuerpo, flexibilizas tu mente y viceversa. Entonces, fíjate que eso ayuda a todos. Si tú pones en práctica estos consejos, estas herramientas tan sencillas, vas a ver que tu migraña te mejora.
¿Qué más se puede hacer? Bueno, puntos de acupuntura. Si Lili me lo permites, hay un punto que en migraña aguda es muy importante, se llama Jegú. Tú llevas la manito, Jegú, boca del tigre, y llevas tú el dedito, y donde para el dedito, ahí está Jegú. Entonces, cuando tú tengas migraña, lo que haces es, en ese punto, hacer masaje contrario a las manecillas del reloj, bien fuerte con la uñita, que se sienta, para que puedas activar el canal como si te estuvieras poniendo una aguja. Entonces, fíjate qué herramientas es lo que hay, y también fíjate que las herramientas las tienes en casa, ¿ves? Y también llamas a la doctora Lili para que te haga unas asesorías de osteopatía, ¿listo? Hablando, súper genial ese consejo, Dianita. Los músculos relacionados con el útero se llaman aductores, que son esos músculos en la parte interna de los muslos, ¿sí? Como cuando tú te sientas en flor de loto, los tienes estiraditos. Los glúteos también. Entonces enfócate en esos grupos musculares también para que empieces como a movilizar la energía. Cuando hay un dolor, sobre todo en el cuerpo, hay algo que se bloquea. Algo está bloqueado. Por eso el dolor es como una alarma. Y hay que mirar qué es lo que te bloquea a ti también, ¿no? Con respecto a lo que tú decías, Dianita, ¿es una relación de pareja, de trabajo? ¿Es algo contigo misma? ¿Son creencias? ¿Qué es lo que te dispara ese bloqueo? Bueno, Alegría Estelar dice, yo sí tengo esa emoción dolorosa. Muchas gracias. Increíble. Ay, qué bonito. Qué bonito que resuenen y que puedan entender su necesidad de su cuerpo desde un ángulo completamente diferente y complementario a lo que les ha hecho su médico. Dice ella misma, Alegría, hermoso, parece que me leen la mano. Pero no, te da energía. Bueno, Claris 1207 dice, es una maravillosa conferencia para nosotros las mujeres mayores. Ay, tan divina, Claris, muchísimas gracias a ti. Pues, ¿qué tomaría que nos regalaran muchos corazoncitos para que este algoritmo nos mande para otro lado y nos puedan ver en otros lados, chicas, por favor? Bueno, Jimena Moreno nos dice, es hermoso cómo el cuerpo nos acompaña y materializa todo que aquello digno de ver y sentir. Bien. Bebe dice, doctora, ¿la consulta de un osteópata puede ser vía Zoom? No, querida, no, porque eso es, como decimos acá, hands-on. Tengo que palparte la columna, palparte los órganos, desafortunadamente no, pero hay una técnica, tú estás en México, ¿cierto? Fíjate que hay una doctora, ella es una doctora en naprapatía, que es parecido a una naturopatía, pero bueno, ella estuvo en Belice durante muchos años de su vida y resulta que aprendió de las personas, de los indígenas de Belice, una técnica que se llama el masaje abdominal maya. Yo tuve la posibilidad de aprenderlo y es muy parecido a lo que hacemos en osteopatía. Entonces, búscate una persona que sepa masaje abdominal maya o también llamado como la técnica Arvigo, con B pequeña. Arvigo con B pequeña. Genial. Bueno, Alegría Estelar nos dice muchas gracias. Abracito para ti, muchas gracias por compartir. Bien, dice, en este tipo de consultas, ¿qué pasa cuando no tenemos mayor información del pasado para reconstruir un presente y para poderlo abordar completamente? Bueno, ¿qué dirías tú, Dianita? Yo pienso que el cuerpo habla. Entonces no te preocupes, de abogada mamá, no te preocupes que nosotros, gran parte es la historia que tú nos vas contando, pero también en la exploración nosotros empezamos a sacar cositas a través de lo que encontramos en el cuerpo. Hay unos puntos que se llaman los puntos Mo, que nosotros hace parte del examen físico y los exploramos y nos habla muchísimo. También yo creo que Lili puede profundizarnos un poco más porque yo se lo he visto en sus reels, y es el tema intuitivo a nivel generacional, ¿no? O sea, algo pasa, algo hay, ¿sí? Todo el mundo sabe lo que la historia que nos contabas hace un rato. De algo familiar hay que puede estar causándome esta enfermedad. Y si tú puedes investigar, pues ahí te das cuenta que ahí está. Pero no hay nada oculto. Todo se percibe y todo se encuentra. ¿Tú qué dices, Lili? Todas las reacciones, todo lo que sucede en tu cuerpo, todo, absolutamente todo, tiene un componente emocional. Y en la emoción está el hilo de Ariadna, que para las que saben mitología,
es esa narrativa que nos lleva a entender por qué tu sistema nervioso decidió reaccionar de esa manera. Fíjate que en un sentido muy puro de biología, el cuerpo quiere que tú vivas y se inventará la estrategia como sea para que tú estés segura en la vida, para que sobrevivas. ¿Qué pasa? El problema es que a veces la estrategia de supervivencia se apodera de todo. Entonces, desde la estrategia de supervivencia vives tus síntomas, eliges tus cosas, eliges la pareja desde la estrategia de supervivencia. Entonces, como que nos identificamos con esa manera de sobrevivir, pero esa no somos nosotras. Entonces, cuando nosotros en una simple conversación vamos explorando cómo tú te sientes con los síntomas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú tienes, no, es que a mí me duele terrible la regla cuando me llega el periodo, no sé dónde meterme, me toca tomarme muchos analgésicos, lo que sea. Explora qué emoción detrás hay ahí. Realmente tú dices, puedes decir algo como, me siento como que me estoy perdiendo de la vida porque me toca perder 3 y 4 días de trabajo, de estudio o con mis hijos. ¿Cómo te sientes? Yo te estoy dando un simple ejemplo, pero detrás de ese dolor o síntoma que tú tengas, hay una historia y por ahí nos vamos. A veces, con toda la seguridad te puedo decir, es la historia de tu mamá. Pero pues sí, eso no se cuenta en la sala de la casa, pero pues la mamá vive en uno y cuando uno se vuelve mamá por primera vez, es como que internamente se prende el interruptor del programa de maternidad del clan de donde vienes, ¿sí? Entonces las cosas se repiten, pero es nuestra responsabilidad sanarlas. Simenísima nos dice, ¿y en Chile habrá algún profesional que se haga estas terapias? Sí, búscalo de nuevo como masaje abdominal maya, técnica Arvigo, osteopatía visceral, y bueno, obviamente que hay acupunturistas, y hay algunos acupunturistas que están entrenados en una técnica que se llama Tuina. ¿Nos quieres de pronto decir un poquito de eso, Dianita? Bueno, el masaje Twin es un masaje ancestral que idearon los chinos. Es como si hicieras acupuntura, pero sin agujas, ¿sí? Entonces, el masaje se hace, de pronto comúnmente la gente escucha que hablamos de los puntos de acupuntura, pero realmente son cuencos porque hay una filosofía del movimiento del agua en el cuerpo que es bellísima y ojalá después, eso es un live completo, yo creo. Entonces, el masaje Twin es una de esas técnicas ancestrales. Hay muchísimos masajes Twina para manejar diferentes enfermedades. Entonces, en Chile yo creo que puedes ubicar la escuela Neijin, que allá con seguridad consigues una persona experta en el tema y te puede ayudar. Y pues evalúa, por ejemplo, yo utilizo el masaje Twina en niños, yo a los niños no les pongo agujas. Entonces, te dirá cuál es la técnica más adecuada para ti. Mira qué bonito. Y es que sí, la medicina tradicional china no son solo agujitas, también es masaje, es herbolaria. Bueno, Sí. ejemplos. Bueno, nos dice Claris, es un tema que nos lleva a revisar, ay, se me perdió, espérame, a revisar la historia personal, familiar y ancestral. Somos todo un conjugado en el universo. Lo has dicho maravillosamente. Es que lo que te decía, o sea, este tema del tiempo y del espacio es un concepto muy intelectual. Nos sentimos muy separados y la verdad no, nuestros ancestros están aquí a través de nosotros. No estamos separados de ellos. Y lo más bonito, si de pronto algo de lo que más o menos hemos compartido del tema ancestral de este live les puede quedar, es que no puedes recibir las bendiciones de un ancestro que mires con rechazo. Por ejemplo, si hay historias de que, ay, no, a mí no me hablen de mi mamá, ay, no, esa abuela y qué pereza, fue muy... Entonces, no, estás en un rechazo hacia las mujeres de tu clan como pudieron ser. Entonces, no, estás como decías tú, Dianita, o sea, no fluye la energía por ese canal, que tú eres como un puntico de acupuntura y todos tus ancestros son otros punticos de acupuntura y la energía fluye, ¿no? Entre unos y otros, pero si tú estás como haciendo así, como hacia tus ancestros, no estás percibiendo la energía de sabiduría que viene de ellos, ¿sí? Entonces es súper importante siempre tener una relación desde el corazón, ese vínculo hacia los ancestros con respeto, con honor, con compasión. Ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Entonces, no, ¿quiénes somos nosotros también para juzgarlos, no? O para ponerlo como para verlos chiquitos, tampoco nos sirve desde ahí. Lili, tú también
es que fíjate que yo te sigo juiciosa, fíjate que tú hablas sobre el tema de la mamá, de lo importante que es reivindicar la imagen de la mamá, porque la mamá es fertilidad, abundancia, amor. Entonces es muy importante que comprendamos que esa mamá hizo lo que podía hacer en el momento que podía hacer y quizás si estuviéramos en ese lugar en el que estuvo la mamá, quizás hubiéramos actuado igual o de pronto hubiéramos cometido más errores, no sabemos, pero sí reivindicar esa imagen que tú nos estás contando me parece súper importante como mujeres, pero también los hombres. Es muy importante porque también se puede producir esterilidad en el hombre cuando la imagen de la mamá está desdibujada. Sí, cuando se ve a la mamá chiquita o sí. Yo creo que un ejercicio que podemos hacer todos y todas aquí es cierren los ojitos por un momento y contáctense con ese progenitor que a su parecer, a su gusto, les quedó debiendo algo o de pronto hizo algo que fue muy intenso, muy abrupto con ustedes. Contáctense con ese progenitor, pueden ser sus dos progenitores y desde su corazón, sintiéndose como unos niños, niñas, les van a decir a ellos, si yo estuviera en tu lugar, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y sientan cómo esas palabras cambian algo dentro de ustedes, suavizan algo dentro de ustedes, o de pronto los conmueven. Háganlo varias veces hasta que ustedes sientan que ese vínculo con papá y con mamá está más tranquilo, les da más paz, porque sí, Dianita, lo que tú acabas de decir, fíjate que cuando tenemos una mala alineación con la mamá, y no estoy hablando de la personalidad de que yo me llevo tan bien con mi mamá, es que salimos a tomar el café todos los días, no, no estamos hablando de eso, tampoco te estoy diciendo que si tú nunca te hablas con tu mamá, ahora sí llámala todos los días, tampoco eso, pero en el corazón algo nos vincula a ella, que ese algo se sienta bien, se sienta honroso, se sienta digno. ¿Por qué? Porque tú vienes de ella. Y si ese vínculo está mal, pues tú no la vas a pasar muy bien tampoco. Entonces, energéticamente, desde las constelaciones familiares se habla de que la mamá es la vida, la salud, la abundancia y la buena pareja. Entonces, como no existe nada fuera de ti, mira tu realidad afuera, mira tu pareja, mira tu cuenta de banco y mira tu salud. Y ahí es una radiografía de cómo tú estás con tu mamá. Tal Exactamente. cual. Súper Súper interesante. interesante, No, hoy sí. Ah, no, estas herramientas. ya llevamos aquí hora y media, Anita. Bueno, vamos terminando entonces. Martica Nosa nos dice, ya cuando hay histerectomía, ¿puedo seguir sanando mi útero? ¿Una arritmia cardíaca puede estar relacionada? Claro, claro que sí. Desde el punto de vista de la medicina china, recuerda lo que estábamos hablando, que si no hay un ciclo de control entre uno órgano u otro, todos empiezan a fallar. Entonces, claro que sí. ¿Qué pasa? Que el corazón empieza a funcionar de una manera arrítmica porque no tiene sincronización con el resto de los órganos. Entonces, ahí toca profundizar si es más yin, si es más yang, pero claramente no está como en sincronía con todos. Y con respecto a lo que tú cuentas, si tienes histerectomía, eh, es claro, el valor energético de los órganos se conserva. Entonces, no por el hecho de haber tenido histerectomía, esa conexión entre los canales se pierde totalmente. Tú lo puedes sanar a través de las herramientas que hemos dado hoy en el live, claro que sí. Y obviamente cuando ya no hay el útero, que es el soporte como, es como un techito para los órganos pélvicos, el intestino que está justo encima tiende a caerse. Intestino delgado tiene que ver con el corazón, como nos decía Dianita hace un ratito. Entonces, a veces la mala posición del intestino delgado puede generar una reacción. Yo diría que es mediada por un nervio que se llama el nervio vago. Y no solamente el corazón está así todo fuera de ritmo, sino que también puede ser que tus pulmones también no estás respirando bien, no estás respirando adecuadamente, no estás durmiendo. Mejor dicho, te pasaste a vivir al modo de estrés, ¿sí? Entonces no duermes, no comes, bueno, etcétera, etcétera. Vale. Eh, bueno, ahí quedamos. Bueno, Dianita, esto estuvo muy apetitoso, muy delicioso este compartir. Tenemos tanto que compartir. Yo soy a los temas uterinos. Sí. Por ciento de mi práctica es eso. Eh,
y seguiremos buscando alternativas y terapias y enfoques que nos ayuden a sanar, porque yo creo que esa es la responsabilidad de nuestra generación, cambiar la narrativa, dejar de victimizarnos y hacernos responsables de lo que nos corresponde, porque vivimos en una época donde el conocimiento está en todos lados, entonces hay que hacer la vuelta, como decimos en Colombia. Exacto, sí, y tratar de hacer todos nuestros procesos de sanación desde todos los ejes, ¿no? Y fíjate que, pues gracias a esta comunidad que tú estás construyendo, nos das esa oportunidad de sanar también a través del relacionamiento entre mujeres, ¿no? Y tan chévere que los hombres se unan, porque es que somos un todo, no estamos en una lucha de sexos, ¿no? Somos todos, entonces es genial ver cómo hay mucha conciencia y hay conciencia colectiva, que tú la promueves y a mí me fascina. Entonces, sí, yo estoy feliz, de verdad que gracias por la respuesta y bueno, creo que quedo muy pendiente de los temas que quieran para que con la doctora Lili las acompañemos en salud uterina, en los temas que les guste. Una delicia. Bueno, entonces invitadísimas a las que no hacen parte de la comunidad y yo creo que sí, Anita, nos tocó volvernos a encontrar, no hay nada que hacer. Muchísimas gracias por tu compañía, tu energía, Dianita, un abrazo enorme, que tengas una bonita noche de domingo y bueno, ya estarán escuchando de nosotras. A ustedes, muchísimas gracias, un abrazo enorme para ustedes y cuídense mucho. Gracias a todos, un abrazo, Lili, gracias. Para ti, chao.